El libro de Zacarías, hermanos, se escribió después de que Ciro, rey de Persia, había dado la orden para que los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaran a Jerusalén. Y reedificaron la ciudad, el muro y el templo. Entonces estaba Esdras en ese tiempo. Eran contemporáneos, hermanos, Esdras y Zacarías. Entonces parte del propósito de la profecía de Zacarías era animar al pueblo a no darse por vencidos, a que no interrumpieran las labores de reconstrucción, a que permanecieran y permanecieran hasta que acabaran, porque tenían mucha oposición y tenían muchas amenazas, hermanos. Había personas que los amenazaban y les decían: ustedes no van a terminar eso, los vamos a atacar, los vamos a destruir. Y más o menos en esa época también es que ocurre el incidente que leemos en el libro de Esther, cuando el malvado ese quiso hacer ahí un complot para que el rey exterminara a toda la nación de Israel, ¿verdad? Toda la nación judía. Y Dios los libró. Entonces, nada más para que tengamos ese trasfondo. Y en el capítulo 4, hermanos, de Zacarías, estuvimos leyendo, y vamos a leer una vez más desde el versículo 1, ya no tan detenidamente, pero vamos a simplemente a recordar lo que leímos, para que repasemos un poquito de lo que ya entendimos. Zacarías 4, versículo 1. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. He mirado y he aquí un candelabro. Ya dijimos que candelabro, como este que está aquí, hermanos, también hace alusión al candelabro que estaba en el templo y que los sacerdotes tenían que mantener iluminado 24/7, ¿ok? Ahora, la palabra hebrea para candelabro, ya muchos de ustedes ya la saben, ¿verdad? Es menorá. Es la palabra hebrea para candelabro. Luego tenemos nosotros una descripción similar en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan está en el Espíritu y tiene una visión donde ve 7 candelabros. Es la misma palabra en griego, luxnia, es la misma palabra que en hebreo, menorá. Luxnia y menorá son la misma cosa, hermanos, y se traducen en ambos casos candelabros, ¿ok? Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, la interpretación que se le revela a Juan acerca de qué son los 7 candeleros, que en español dice candeleros, candelabro es la misma cosa, es la iglesia. Porque se le dice son las 7 iglesias que están en Asia. Entonces la menorá, antes de que los judíos entendieran su significado, ya estaba anunciando la formación de la iglesia, hermanos. Pero no es como la hemos entendido durante tanto tiempo, como una iglesia independiente de Israel. De hecho, hermanos, en el comentario evangélico que tengo en la Biblia electrónica, en mi laptop, de Jameson, Fawcett, no me acuerdo, son tres comentaristas que escriben esa obra, hermanos. Ahí dice, aún ellos lo entienden y lo reconocen. Cuando leí el comentario sobre Zacarías 4, hermanos, ellos dicen que es la iglesia encabezada por los judíos. Es la iglesia de la cual la cabeza es la iglesia judía. Porque, y luego citan en ese comentario
Romanos 11. ¿Y qué nos enseña Romanos 11? Nos enseña que nosotros, como ramas del olivo silvestre, fuimos cortados de ese olivo y fuimos injertados en el olivo original, que es Israel, hermanos. Entonces, Yahshua, no vino a formar una iglesia nueva, vino a salvar a Israel para que Israel se constituyera en el tronco y raíz, o raíz y tronco de la iglesia. Ahora, así es espiritualmente y así es físicamente. ¿Por qué así es físicamente? Ya lo mencioné. ¿Qué nacionalidad es el Mesías? Judío. ¿Qué nacionalidad son los primeros apóstoles? Los primeros 3,000 convertidos, judíos. ¿Ok? Por lo tanto, el pueblo judío se constituye en la raíz y en el tronco de toda la iglesia. Toda la iglesia, hermanos. Pero eso apenas está comenzando a entenderse. Pasó mucho tiempo, pasaron siglos sin que eso se entendiera, pero el Señor ya está revelando. Él ya está despertando, hermanos, a su pueblo, y tenemos el maravilloso privilegio de ser parte de ese despertar. Nosotros aquí en Brit Shalom. Y no somos los únicos. Alrededor del mundo, aquí en Piedras Negras hay más congregaciones. En México hay muchas, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, hermanos. Está viendo ese despertar dentro del pueblo evangélico cuando nos estamos dando cuenta realmente quiénes somos y dónde están nuestras raíces. Y el Señor lo va a seguir haciendo, ¿ok? Gloria a Dios, Él es fiel. Pero seguimos adelante en Zacarías. Dice: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, en el versículo 2, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. 7 lámparas. ¿Para qué son las lámparas? Para alumbrar, para prender una flama ahí, ¿verdad? Que alumbra. Ok. Y 7 tubos para las lámparas. En el comentario que leí, hermanos, confirma lo que les decía la vez pasada, que son 7 tubos para cada lámpara. Por lo tanto, si son 7 tubos para cada lámpara y son 7 lámparas, ¿cuántos son por todos? 49. ¿Y cuál es la fiesta de Shavuot? Comenzando desde el día de las primicias, que dijo Yahweh: contarán 7 semanas completas, 7 Shabbats. 7 Shabbats más un día. 7 por 7 son 49 días, más un día Pentecostés. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Yahweh, hermanos, en Zacarías 4 está profetizando lo que va a pasar en el día de Pentecostés. Ahora, ellos celebraron Pentecostés cada año, pero en ninguno se derramó el Espíritu Santo, en ninguno. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el tiempo correcto. Pentecostés inmediato a la crucifixión de Yahshua, se derramó el Espíritu Santo. Vamos a pasarnos al versículo 6, hermanos. Bueno, en el 5, versículo 5 dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y dije: no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Bueno, en ese tiempo, hermanos, era el gobernador de Jerusalén. Zorobabel era un hombre fiel, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que quería poner en práctica la Torah, quería honrar a Dios. Era, por lo tanto, el encargado del área política y civil de la vida de la nación de Israel.
el que estaba encargado del área espiritual era el sumo sacerdote Josué. Pero no Josué el sucesor de Moisés, otro Josué, otro, ¿verdad? Ok. Que a propósito, hermanos, Josué es el nombre de nuestro Mesías. Ok. Aunque digamos, ¿cómo es eso? Josué es traducción al español del hebreo Yahoshua. ¿Cómo se llama Josué en el Antiguo Testamento, el sucesor de Moisés? ¿Cómo se llama en hebreo? Se llama Yahoshua. ¿Ok? Vamos a ver algo interesante. Les pido por favor que vayamos a Hebreos 4, sin perder Zacarías 4, donde habla del reposo en Yahshua. En otras palabras, en este capítulo, lo que Pablo estaba queriéndole decir al pueblo de Israel era que si ellos estaban guardando el Shabbat, como nosotros ahora lo guardamos, pero no conocen a Yahshua, entonces realmente no están descansando. En otras palabras, tú guardas el Shabbat porque obedeces la Torá, porque eres judío, porque eres celoso de la ley. Te tengo una mala noticia. Si no crees en Yahshua, no te sirve de nada. Entonces, la invitación de Pablo era: crean en Yahshua para que realmente encuentren descanso. Eso no significa ya no guarden el Shabbat. Significa la manera en que ustedes pueden realmente disfrutar del descanso espiritual que solo Yahshua te puede dar es creyendo en Él. Es dejando sobre Él tus cargas, tu culpa, tu pecado. Eso realmente te trae descanso. Entonces, cuando honramos el Shabbat, hermanos, guardamos el Shabbat, descansamos en Shabbat, basados en que Yahshua nos ha limpiado de todo pecado con su sangre, verdaderamente es un día de reposo que cumple con el propósito. ¿Ok? Pero el versículo 8 de Hebreos 4 dice lo siguiente: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿A qué se refiere cuando dice porque si Josué les hubiera dado el reposo? A cuando Josué los introduce, cuando terminan toda la travesía de 40 años en el desierto, al momento en que los introduce a la tierra de Canaán. ¿Ok? A ese momento se refiere. Entonces lo que Pablo está diciendo, el haber entrado a la tierra de Canaán, sí fue un cumplimiento de la promesa de Yahweh, pero no es todo eso. Sí fue importante, pero no es el verdadero reposo. El verdadero reposo nos lo da Yahshua cuando vive en nuestro corazón. Sí entendemos esto, ¿verdad? O sea, que es Josué cuando los estaba introduciendo a Canaán. Por eso dice, si Josué les hubiera dado el reposo. Ok, aquí viene lo que quiero que se entienda. La palabra griega de la cual se traduce Josué aquí en este pasaje, hermanos, ¿cuál creen que es la palabra griega? Es la palabra Jesús. Jesús. ¿Ok? Cuando leemos en la Biblia, en los evangelios o en todo el Nuevo Testamento, que habla de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿cuál creen que es la palabra griega de la cual se traduce Jesús? Jesús. Jesús. O sea, la misma. ¿Ok? Es la misma, hermanos. Por lo tanto, el nombre Josué es lo mismo que el nombre Jesús. Es el mismo nombre. ¿Por qué entonces tenemos en español Jesús para Cristo y tenemos Josué para Josué? Bueno, porque Jesús es una traducción derivada del griego, pero Josué es una traducción derivada del hebreo.
pero es el mismo nombre. Ahora, otro detalle muy interesante. Cuando los judíos escribieron el Antiguo Testamento en griego, como una traducción, cuando escribieron el libro de Josué, hermanos, en el hebreo, la palabra Josué en el hebreo es Yahoshua. Yahoshua, ¿ok? Y es Josué, pero es en hebreo. Pero luego los judíos, cuando lo traducen al griego, el nombre Yahoshua lo ponen en griego, lo traducen al griego. ¿Y qué palabra utilizaron los judíos para traducirlo al griego? Jesús. O sea, la misma palabra que se utiliza para nombrar al Mesías. O sea que el nombre Josué y el nombre Jesús es exactamente la misma cosa. Y en hebreo es el mismo nombre, es Yahoshua. Entonces nuestro Salvador, nada más que un poquito más abreviado, es Yahshua. Pero completo es Yahoshua. Es como si una persona se llama Espiridión y pues le dicen Piri. Bueno, ¿verdad? Así completo es Espiridión, cortito es Piri, ¿verdad? Entonces, el nombre completo de nuestro Mesías es Yahoshua. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, si sabemos que Josué equivale a Jesús, entonces el nombre de Jesús es Yahoshua. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Regresamos a Zacarías 4. ¿Qué estaba tratando de hacer Zorobabel, hermanos? Como gobernador. Estaba tratando de reconstruir la ciudad. Estaba tratando de reconstruir el templo. No estaba tratando, lo estaban haciendo, pero se estaban esforzando. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué representa la Jerusalén terrenal? ¿Y qué representa el templo terrenal? ¿Qué representan ya en lo espiritual? Nosotros como su templo y la iglesia. La iglesia, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, Zorobabel, ahorita tú estás luchando, estás esforzándote, estás siendo obediente y estás siendo valiente para construir esta Jerusalén. Pero viene otra Jerusalén. Viene la esposa del Cordero. Tú y el pueblo están esforzándose, y qué bueno, en construir, en reedificar este templo, pero viene otro, que es el templo espiritual. Es la iglesia del Cordero, que va a estar basada en esto, en la Torá, en los mandamientos. ¿Ok? Bueno, Zorobabel, la palabra que tengo para ti es la siguiente, en el versículo 6, hermanos. Esto que yo voy a hacer, ahorita tú necesitas un ejército, tú necesitas fuerza. ¿Por qué? Porque si te atacan te tienes que defender. Pero lo que yo voy a hacer, que aquí estoy anunciando, este candelabro, esta menorá que estoy anunciando aquí, ya no será con ejército o con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? En el 7, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esto, hermanos, no me siento en este momento preparado para explicarlo, porque se requiere más estudio, meditar en la palabra e investigar, pero está profetizando la venida del Mesías aquí, hermanos, la primera piedra. Está profetizando la venida del Mesías.
Entonces, está hablando de lo que Yeshua va a hacer y a edificar. La primera piedra, ¿qué dijo Yeshua? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa piedra? Bueno, hermanos, déjenme aclarar algo. El nombre Pedro del griego viene del griego Petros, que significa piedra. Pero cuando dijo Yeshua sobre esta roca, más bien así dijo, roca, no piedra, el griego es Petra, que significa roca. ¿Y cuál es la roca? ¿Saben qué? Pedro lo dijo en Primera de Pedro capítulo 2. Él lo dijo, él dijo, y la roca que desecharon los edificadores es Cristo Jesús. Él mismo lo dijo. La roca que desecharon los edificadores, Él es la piedra del ángulo. Él es la piedra angular. Entonces, ¿cuál es la piedra? Es Yeshua, hermanos. Es Yeshua. Ahora, quiero terminar con esto, porque vienen más cosas que vamos a continuar luego. Regresando a donde dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando Yeshua estaba en la tierra, hermanos, ya habían salido, ya se habían manifestado en Israel otros Mesías. No enviados de Dios, pero el pueblo los consideraba Mesías, porque estaban tratando de cumplir una misión que era liberar a Israel del yugo romano, regresarle su soberanía y alcanzar la libertad. Pero lo estaban tratando de hacer con revueltas armadas, con levantamientos armados, revoluciones, hermanos, así con líderes guerrilleros que de pronto atacaban a los ejércitos romanos. ¿Ok? Siempre fracasaron. Una de esas personas, hermanos, el día en que ese mismo 14 de Aviv, cuando en la mañana tenían preso a Yeshua, Poncio Pilato lo tenía bajo su poder. Poncio se dio cuenta que Yeshua no era un criminal, era un hombre bueno, inocente, y era sincero, y lo único que quería era, desde el punto de vista de él, era predicar amor, predicar perdón, predicar justicia, todo eso, ¿verdad? Entonces él quiso darle una oportunidad, y es por eso que sale al palco y habla al pueblo y les dice, miren, está aquí Yahoshua, el que se dice el Mesías. Él se dice el Mesías. Pero también está Barrabás, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estaba Barrabás ahí en la cárcel, hermanos? Había asesinado, sí, cometió homicidio, pero no era un ladrón, no era un delincuente, era un revolucionario. Por eso había asesinado. Porque en la lucha por derrocar a los romanos, pues mató. Y obviamente que para los romanos ese es un delito, ¿verdad? Y por eso lo tenían en la cárcel, listo para ser crucificado. Pero entonces, hermanos, Pilato les dice algo que muchos ya lo saben porque lo hemos compartido aquí. Pero así está, hermanos, así está en el griego original. Bueno, en el griego más antiguo que se tiene, en el escrito del Antiguo Testamento, en griego más antiguo que se conoce. Nosotros leemos en la Reina Valera que dice Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás
o a Jesús llamado el Cristo. Pero les voy a decir como dice el griego. Dice, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Yeshua Barrabás o a Yeshua el que se dice el Cristo? El nombre de los dos es Yeshua, hermanos. Barrabás se llamaba Yeshua, se llamaba Jesús. Pero no está así en nuestras traducciones, pero sí está en el griego. Yo ya lo leí. Y se llamaba Yeshua. Ahora, ¿qué significa entonces Barrabás? Barrabás son dos palabras, hermanos. Bar-Abas. Bar-Abas. Bar significa hijo. Y Abas significa padre. Ese era el apellido, hermanos. ¿Cómo se llamaba Pedro? En hebreo se llamaba Shimón. ¿Qué más? ¿Qué más? Así se llamaba Pedro, Shimón. Pero ¿cómo se apellidaba? Bar-Jonás. Bar-Jonás. Porque la palabra bar significa hijo, y los nombres en aquel tiempo, hermanos, así era. Hijo de Jonás. Hijo de, ¿cómo se llama? Juan y su hermano. Hijos de Zebedeo, ¿verdad? Bar-Zebedeo, ¿ok? Entonces, Barrabás no es otra cosa que hijo del Padre, Bar-Abas. Ahora, ¿por qué dice Barrabás con doble R? Bueno, porque en español la gramática nos dice que cuando tú pones la R entre dos vocales, tiene que ser doble R, ¿verdad? Entonces, por eso se añade una R, pero es Bar-Abas. Pero él se llamaba Jesús Bar-Abas o Yeshua Bar-Abas. Así se llamaba él. Entonces, Pilato les pregunta, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Yeshua Bar-Abas o a Yeshua el que se dice el Cristo? Dos Yeshuas. Uno quiere libertar al pueblo con ejército y con fuerza. El otro viene a libertarnos con su espíritu. Entonces, ¿a quién quieren? No, pues vieron a Yeshua, el que se llama el Cristo, el Mesías, todo sangrado y todo débil, apenas podía permanecer en pie. Dijeron, no, pues ya qué. Estábamos confiando que con su poder, que resucitó muertos y sanó enfermos y todo, con ese poder, pero no, pues míralo, pues ya, pobrecito. Entonces por eso pensaron ellos, no, pues suéltanos a Yeshua Bar-Abas, porque él cuando menos va a seguir peleando. ¿En qué pusieron su confianza? En el ejército y en la fuerza. ¿Y qué dijo Yahweh en Zacarías 4? No con ejército y no con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, para que se cumpliera, ¿qué pasó en Pentecostés? Se derramó el espíritu, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos ejército, probablemente no tenemos una fuerza física o económica o material, pero tenemos el espíritu de Yahweh y tenemos a Yeshua, el Mesías, no a Yeshua Barrabás. ¿Ok? Así que pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre